¿Listo, Fabiola? ¿O todavía te falta revisar algo? Sí, está en el apartado de calificaciones, pero no me aparece nada. ¿No te aparecen los comentarios al examen? ¿En comentarios? Se supone que si te vas a donde está la prueba, Sí. la verdad yo no sé bien cómo lo ves, pero se supone que si te vas a donde está la prueba y le ves y ves donde dice revisión, ahí te tendría que aparecer todos los comentarios. Donde creo que dice información del examen, algo así. ¿Ya pudiste visualizar o todavía no? Sí, lo estoy buscando todavía. Me imagino que tiene que haber una opción por ahí en donde puedes visualizar el puntaje que obtuviste por cada pregunta. Entonces ahí debe de aparecer la opción para ver los comentarios.
¿Ya pudiste? ¿Le podría presentar pantalla? A ver, es que te digo que yo no sé exactamente dónde se ve eso, pero a ver, si quieres compártemela para ver dónde más o menos podría estar. ¿No la puedes hacer un poquito más grande, no, verdad? ¿Estás bien, la estás viendo en tu celular? Donde dice calificaciones. No, es que ahí no te tiene que aparecer. A ver si te vas otra vez al menú. ¿Dónde te aparecen las calificaciones de los entregables? No, no, no. Te tienes que regresar a donde estabas. Si entras al curso otra vez, en el menú, si le pones a ver ahí el menú, por favor, me lo enseñas. Bájalo, bájalo, bájalo. Baja todo el menú, porque generalmente aparece hasta abajo la opción, pero bájalo. Eso es todo, ¿verdad? Ujú. Contenidos. A ver otra vez, por favor. Si es que tendría que venir en calificaciones, porque no hay otra opción. Ujú. A ver otra vez, vete a calificaciones, pero de ahí del curso. Es que no te aparece nada. A ver, ahí donde dice actividad más reciente, dale. No, 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 no. ¿Dónde te aparece la calificación del examen? ¿Tú dónde lo puedes visualizar?
Si te vas a donde tú puedes visualizar la calificación del examen. Fabiola, ¿qué pasó? ¿Sigues ahí, Fabiola? Ahí es donde tú puedes ver las calificaciones. Y más abajo de esa pantallita no te da la opción de visualizar respuestas del examen o algo así. Fabiola. Bueno, si no, voy a consultarlo ahorita con mis otros alumnos y ya si me dan la respuesta. Te tengo que entregar las calificaciones y tengo que exponerte más o menos cómo se hizo la evaluación, porque
A ver, Fabiola, me están comentando mis otros alumnos que te tienes que meter al apartado de calificaciones, donde te aparece el examen, te aparece la calificación del examen. Ahí le tienes que dar clic y te tendrían que aparecer todas las calificaciones. Y también me están comentando que en celular no se pueden visualizar. ¿No tienes acceso a una computadora normal? Fabiola, ¿sigues ahí? Fabiola. No te escucho, ¿eh? ¿Puedes acceder al examen desde otra computadora o desde otro dispositivo? Si me puedes escribir por el chat, ya que no te estoy escuchando, por favor. Sí me interesa que avancemos porque ya son 9:37. Ok, ahí es donde teóricamente me dicen tus compañeros de otras materias que ahí puedes acceder a las respuestas correctas e incorrectas. Me dices, por favor, si ya pudiste entrar desde ahí. ¿Listo? ¿Ahora sí se pudo?
Vale, espera entonces. Vale, entonces espera otros 20 minutos otros 15 minutos para que puedas revisar el examen, por favor.
¿Listo? Vale, ¿tienes alguna pregunta con relación al examen, a las respuestas, a los comentarios, etcétera? Ok. Bueno, ahora, además del examen, lo que también ya vas a poder encontrar en la plataforma es justamente la tabla de calificaciones, ¿no? Hay muchos NPs porque pues son todos los alumnos que han abandonado y digamos que ustedes estarían aquí. Te explico más o menos cómo está configurada la tabla y ahorita hacemos, si quieres, los cálculos, ¿no? Tenemos dos componentes que se evalúan en este parcial, que sería el examen bimestral. Tendríamos dos componentes, te repito, el examen bimestral, que sería la calificación que aquí obtuvieron en el examen. Luego vendría el ponderado con base 30, que ahorita te explico cómo se saca y cuál sería el valor de este número. Luego, la calificación de los entregables bimestrales. Cuánto obtuvieron de los entregables bimestrales. Luego, el ponderado con base 10 de los entregables bimestrales. Y estos son los dos componentes que se consideran para la evaluación de este primer parcial. Después vendrían las calificaciones bimestrales. Aquí aparece en la primera columna las calificaciones que ustedes obtuvieron en el bimestre, que más que nada es como un medidor de desempeño, ¿no? Porque esta calificación no es la que se asienta al final del día en las actas, pero mide un poco el desempeño de los estudiantes de más o menos cuál fue el rendimiento, ¿no? Y luego viene el ponderado con base 4. Ahorita te explico también cuál es. Y aquí vendría el asunto de las faltas y de las participaciones, ¿no? Como ves, pues ninguno de los tres está en peligro de falta, por lo menos de los que hasta ahorita todavía se encuentran en la clase. Ya los demás, pues ve, ¿no? Ya se nos fueron un montón. Y luego lo de las participaciones. Vamos a ver cómo queda esta parte, porque ahorita estoy temiendo que justamente, no sé por qué no se conectaron hoy Carolina, creo que se llama, e Isaías, ¿no? Vamos a ver si para la siguiente sesión se conectan o ya no. Va a depender, o sea, el asunto de las participaciones al final del día pues va a depender de cuántos estemos, ¿no? De cuántos se vayan a quedar en el grupo. A mí ya no me gustaría que se fueran más, porque pues al final del día varios todavía tienen oportunidad de recuperarse, pero Carolina creo que ya, eh, no sé, vamos a esperar a ver a la siguiente sesión. Ojalá y no se vayan, porque si no, no es que complique la clase, pero si ya de por sí somos poquitos y se complica la dinámica, pues ahora peor si nos quedamos con uno, con dos, ¿no? Entonces, esperemos que no pase. El asunto de las participaciones y ya al final veríamos qué hacemos con esta parte. Pero esos son todos los rubros que se evalúan, digamos, en este primer parcial. Ahora bien, te voy a explicar cómo se sacan cada uno de ellos para que corrobores que efectivamente la calificación que tienes ahí, pues es la calificación que yo voy a sentar en actas. Déjame ir a la presentación esta. Para ir explicando esto. Bueno, como te comentaba ahorita, tenemos dos componentes de esta primera evaluación parcial. Sabemos que esta primera evaluación equivale al 40%. ¿Sí? Lo que quiere decir que se pueden obtener 4 puntos en esta primera evaluación parcial. 4 puntos del 10 total que se puede obtener a lo largo del cuatrimestre.
Dicho de otra manera, lo que se está evaluando en estos momentos o la evaluación que se está obteniendo en estos momentos equivale a estos 4 puntos. Es un poco como cuántos puntos obtuve de estos 4 puntos que se pueden obtener en la evaluación parcial. Y esos 4 puntos están descompuestos, vamos a decirlo así, en dos componentes, que sería el examen parcial, un 30%, los entregables, un 10%. Y estos son los dos primeros elementos que se están calificando ahorita. Ya en la parte final del curso hablaremos de estos últimos 3 que quedan, ¿no? Pero por ahora son 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, pues es tener estas calificaciones a la mano. La primera sería la de los entregables. Se suma la calificación de cada uno de los entregables y luego se divide, en nuestro caso, entre 2, porque fueron 2 entregables. Y luego la calificación del examen parcial. Estas dos calificaciones, la de los entregables que se divide entre 2 y la calificación del examen parcial, es lo que aparece en esta primera y tercera columna. En la primera columna, la calificación del examen se copia directamente, 2 decimales, creo que en su caso no aparecen más decimales, pero si fuera el caso, solamente se consideran aquí 2 decimales, los primeros 2 decimales. Y luego esta sería la de los entregables bimestrales, que se saca con esta fórmula, ¿no? Se suma la calificación de cada uno de los entregables y luego se divide entre 2. Y eso es lo que aparece en esas 2 columnas. Entonces, te voy a pedir, por favor, que te cerciores de que efectivamente tus calificaciones estén bien asentadas ahí, en esa columna, por favor, ¿vale? Te doy un minutito para que hagas los cálculos.
Vale, perdón, ¿eh? Ok, ahora esas dos calificaciones que obtuvimos son las que van a servir para obtener este asunto de los 4 puntos que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuánto de esos 4 puntos tuvimos? Eso se obtiene con las siguientes fórmulas. La primera fórmula sería para el examen y la siguiente para los entregables. Se multiplica la calificación del examen por 3, porque podemos obtener 3 puntos en el examen, aquí del 30%. Se multiplica por 3 y luego se divide entre 10 y nos va a dar un puntaje menor a 3, menor o igual a 3. Como aquí, 6.75 por 3 entre 10 da 2.02. Y luego la calificación de los entregables por 1 entre 10, porque los entregables, perdón, equivalen a un punto, ¿vale? Ya el por 1 es un poco ocioso, pero igual para no dejarlo ahí, pues para no quitarlo se pone eso, ¿no? Por 1 entre 10 y nos tiene que dar un valor menor o igual a 1, como en este caso, la persona obtuvo 6 puntos en los entregables, 6 entre 10, 0.60. Y estos dos valores son los que aparecen en la columna ponderada con base 30 y ponderado con base 10. Vamos a decirlo así, es transformar la calificación de los entregables bimestrales y del examen bimestral en estos valores, en el 30 y el 10% equivalentes, ¿vale? Entonces, te doy otros minutitos para que hagas los cálculos y corrobores que efectivamente son los valores, ¿vale? Vale. Y luego, evidentemente, estos dos valores se tienen que sumar porque tenemos que saber, pues, cuántos de esos 4 puntos obtuvimos de manera global, ¿no? Entonces, la siguiente fórmula justamente se trata de eso. La calificación ponderada con base 4 es la sumatoria de esos dos elementos, de esas dos calificaciones que acabamos de sacar, el 2.02 y el 0.60 en este caso, se suman y va a dar como resultado 2.62 en este caso, ¿no? Y esto quiere decir que el estudiante obtuvo 2.62 puntos de los 4 puntos posibles que se pueden obtener en la evaluación parcial. Obviamente este número tiene que ser igual o menor a 4. Y este es justamente el porcentaje o más bien la calificación que aparece aquí, ¿vale? Entonces, si sumas esos ponderados, te tiene que dar esta calificación de aquí. Te doy también otro minutito para que cheques eso.
Vale. Y ya por último, esa calificación se tiene que transformar otra vez, ¿no? Para saber el valor o sea, es decir, cuál fue el rendimiento global en este parcial. La calificación de evaluación parcial con base 10, esta calificación se obtiene de la calificación parcial ponderada con base 4, la que se obtuvo aquí, con la siguiente operación, ¿no? Obviamente aquí la consideración es que si alguien tiene 4 puntos, es decir, si alguien aquí sumara 4 puntos, obviamente él va a tener un 10 de calificación, es decir, 4 puntos equivale a 10 de calificación en el parcial. Entonces, por regla de 3, se hace la siguiente operación y lo que hay que hacer ahora es multiplicar esa calificación ponderada con base 4 por 10 entre 4. Por ejemplo, en esta suma al compañero o compañera le sale 2.62. Ese 2.62 se multiplica por 10 y luego se divide entre 4 y va a dar la calificación 6.55. Y esta calificación es la que aparece en esta columna, calificación bimestral. ¿Sí? Entonces, otro minutito para que cheques eso. Vale. Y eso sería pues el resultado global de la evaluación. Ahora, comentarios generales sobre la evaluación. Por eso te digo que a mí me hubiera gustado que estuvieran aquí tus compañeros, pero en fin, no, son poquitos y pues no sé si igual a lo mejor como sabían que era la retroalimentación, pues a lo mejor por eso no se conectaron, ¿no? Pero en general, pues yo veo bajo rendimiento en algunos casos, ¿no? O por ejemplo, ahí puedes ver tu calificación. No considero que sea una calificación adecuada en el sentido de lo que puedes hacer, porque por lo que vi más o menos en las participaciones, en las tareas y todo eso, yo creo que puedes hacer un poco más en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿por qué, por ejemplo, yo sé que a lo mejor el examen no fue imposible y pues realmente no es culpa, digamos, del examen? Pues porque al final aquí alguien obtuvo 9.25, ¿no? Entonces el rendimiento de esa persona, ese compañero o compañera, pues fue bastante bueno. Entonces creo que ahí se nota evidentemente como el tipo de atención que se le puso, por ejemplo, a lo mejor a ese componente. Ya en los entregables todos, digamos, se nivelaron, pero en el examen sí se nota la diferencia entre a lo mejor los que estudiaron, los que no estudiaron, los que revisaron o no las diapositivas, qué sé yo, ¿no? Y se nota en la calificación. Repito, en términos de rendimiento sí me parece que hay que dar un poquito más. No sé si a lo mejor se confiaron, igual a lo mejor la materia no es del todo de su agrado, como les dije en un principio del curso, es una materia complicada, pero igual a lo mejor eso tiene que ver. Pero, por ejemplo, en tu caso particular, creo que todavía habría posibilidades de recuperarse en el siguiente cuatrimestre, ¿no? En el siguiente cuatrimestre, en el siguiente parcial. Evidentemente mejorando mucho estas calificaciones, porque si hay que, por ejemplo, aquí nosotros sabemos cuánto le haría falta a cada uno para pasar la materia, ¿no? Por ejemplo, al primer compañero le harían falta solamente 3 puntos para sacar un 6. Al siguiente le harían falta 3 puntos, 3.90 para sacar un 6. Y ya lo más difícil lo tendría el tercer compañero, que tendría que tener un 3, no, aquí serían 2 puntos, no, sí, 3. Aquí serían 4 puntos, 4.95, o sea, prácticamente tiene que sacar un 5, prácticamente tendría que sacar
en todo 10 en el siguiente cuatrimestre para pasar la materia. ¿Sí? Porque el examen va a valer 4 puntos, los ponderados, los entregables van a valer 1 punto, 4 y 1 son 5, y luego lo de las actividades síncronas, ¿no? Prácticamente en todo tendría que sacar 10. Entonces ya aquí podemos más o menos ver cuánto habría que ponerle de empeño para pasar la materia, ¿sí? Esos serían mis comentarios globales. No sé si tú tengas algún comentario, algo que señalar al respecto. Ok. No nos podemos ir porque es muy temprano y nos dicen que no, o sea, tenemos que continuar la sesión si acabamos antes, ¿no? Entonces vamos a comenzar a revisar uno de los siguientes temas que ya vendrían en la evaluación siguiente y ya nos quedaremos en los conceptos principales y ya la siguiente sesión, por lo menos para llegar a las 10:30, ¿no? Y ya la siguiente sesión, ya que se conecten los compañeros que se vayan a conectar, continuamos con esta presentación, ¿vale? Vamos a comenzar a ver el asunto de la transcripción fonética. Ya revisamos cómo se utiliza el AFI, ya más o menos sabemos el concepto de fonema, etcétera. Entonces ahora tenemos que ver cómo se utiliza esto en términos de transcribir, porque además sabemos ya que el alfabeto fonético internacional justamente se utiliza para transcribir habla, ¿no? O lenguaje oral. Vamos a comenzar con esta parte. Concebimos al mundo como un conjunto integrado por naciones que interactúan en un contexto de convivencia, respeto y derecho. Naciones que comparten un medio ambiente cuyo uso debe ser armónico, racional, responsable y cuidadoso, ya que significa la base material que sustenta la riqueza de la humanidad y nuestro legado a las nuevas generaciones. Un fragmento de la filosofía Unitec. Y con eso vamos a ver el tema de transcripción fonética. El objetivo es que el alumno diferencie entre una transcripción estrecha y una transcripción ancha con ejemplos del español para afianzar el concepto de fonema y alófono. Después ya vamos a entrar al asunto de fonemas del inglés y del francés, pero siempre sí es importante conocer los fonemas de nuestra lengua y también un poco cómo funciona esto de los fonemas y los alófonos de nuestra lengua para poder trasladar ese conocimiento a las otras lenguas, ¿no? Siempre que aprendemos una lengua extranjera, el conocimiento sobre la propia lengua es prácticamente fundamental, porque si no se complica mucho, ¿no? Por ejemplo, conocer qué es un adjetivo, qué es un adverbio, qué es una preposición, etcétera, siempre ayuda a aprender una nueva lengua. La base de este tema, repito, tiene que ver con el asunto que acabamos de ver en la presentación anterior sobre el alfabeto fonético internacional. Como habíamos comentado en esa sesión, el alfabeto fonético internacional sirve para transcribir sonidos del habla, ¿no? Representar gráficamente fonemas. Y justamente para eso es para lo que esto ocurre en esto que denominamos transcripciones fonéticas. Y hay dos tipos de transcripciones fonéticas. Una transcripción en el estudio fonético y fonológico de una lengua es la representación gráfica de los fonemas o de las variaciones alofónicas que conforman una palabra en un idioma determinado. De hecho, nosotros ya nos habíamos topado con este tipo de situaciones en presentaciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les transcribía dedo y les decía, bueno, dedo se transcribe de esta manera, esto es una transcripción. Pero luego también yo les representaba esta misma palabra de otra manera, ¿no? Les decía, pero también la podemos transcribir, incluso aquí le tendríamos que poner el dientito, la podemos transcribir así. Y estas son dos transcripciones diferentes de una misma palabra. Justamente lo que podemos ver en esos ejemplos es lo que viene aquí en la definición. Es la representación gráfica de los fonemas, o podría ser la representación gráfica de los fonemas, o de las variaciones alofónicas de una palabra en un idioma determinado. En estos ejemplos vemos que en la primera transcripción tenemos fonemas del español
Y en la segunda transcripción tenemos alófonos del español. También les comentaba que esta diferencia es fundamental comprenderla porque nosotros en los diccionarios de lenguas extranjeras, etcétera, generalmente nos vamos a encontrar con este tipo de transcripciones. Las transcripciones de los fonemas y no con estas. Y les comentaba también la problemática que eso impone, ¿no? Pero vamos a dejarlo un poco ahí. Entonces, estas dos transcripciones, o más bien, esto implica que tenemos dos tipos de transcripciones. Una que denominamos transcripción ancha y otra que denominamos transcripción estrecha. La transcripción ancha es aquella en la que se representan los fonemas que conforman una palabra de un idioma determinado. Y aquí lo importante es destacar esto. Representa los fonemas, ¿sí? Recordando un poco las distinciones que hacíamos en la presentación anterior a la del alfabeto fonético internacional, aquí nos referimos a estos elementos, a estos fonemas que producen contraste funcional dentro de una lengua determinada, o dicho de otra manera, que producen oposición fonológica dentro de una lengua determinada, como aquí, ¿no? Sabemos que estos elementos producen oposición fonológica. Dedo, y no es lo mismo que si dijéramos a lo mejor, por ejemplo, se me ocurre ahorita otra palabra, pero no, es que sí, ¿no? Es que sí, es la única que se me ocurre. No es lo mismo que si dijéramos pero, ¿no? Porque justamente entre estas dos palabras la oposición fonológica se va a dar entre estos dos elementos. Por eso sabemos que son dos fonemas del español, porque generan cambio de significado y cambio de forma. Entonces, la transcripción estrecha solamente representa, ancha, representa los fonemas de una lengua. También se le conoce como transcripción fonémica, justamente por el hecho de que representa solamente fonemas. Transcripción fonémica. Es más simple que la transcripción estrecha, ahorita vamos a ver por qué. Y un poco se puede deducir de esto, ¿no? Vemos que, por ejemplo, esta transcripción es mucho más simple que esta. Hay menos rasgos puestos de relevancia aquí que aquí. Aquí hay mucha más puntualidad, vamos a decirlo así, en la descripción de la pronunciación que aquí. Aquí solamente se representan fonemas y era lo que les explicaba, ¿no? Un hablante extranjero que a lo mejor no tenga este fonema en su lengua natal o no ocurre en los mismos contextos, lo más probable es que esta palabra la pronuncie dedo, dedo, dedo y no dedo como la pronunciamos nosotros. Porque solamente se está representando esta oposición fonémica, pero no la riqueza alofónica de la pronunciación real del español, vamos a decirlo así. Entonces, en ese sentido, la transcripción ancha es más simple que la transcripción estrecha. Se usan las barras inclinadas para enmarcar este tipo de transcripciones. Las transcripciones anchas o fonémicas se ponen entre barras inclinadas, lo que estamos viendo aquí. Se debe hacer hincapié en que la transcripción ancha utiliza los fonemas relevantes para una lengua determinada. Por eso se le llama fonémica, porque solo considera el inventario de fonemas de esa lengua. Esto lo vamos a ver ahorita, en la siguiente sesión con más detalle, con los fonemas del español. La transcripción ancha solo va a representar fonemas de la lengua. En este caso, por ejemplo, solamente representaríamos fonemas del español. Ejemplo, la frase un dedo se representaría fonémicamente en español como un dedo, ¿no? Y era lo que les comentaba en la sesión anterior también, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues sabemos que esto es una nasal, no hay ninguna diferencia entre un dedo y a lo mejor si yo dijera una palabra con A, un arco, se me ocurre, ¿no? Si yo dijera un arco. Nosotros sabemos que de manera global no habría diferencias aquí, aunque en la pronunciación real sí existen diferencias entre uno y otro fonema, digamos que de manera intuitiva nosotros reconocemos que no las hay. Entonces ahí nos estamos refiriendo a una transcripción de tipo fonémico, ¿sí? Es muy simple, solo considera fonemas
Y este es el tipo de transcripción, repito, que nos vamos a encontrar en los diccionarios de lenguas extranjeras. Ahora bien, la transcripción estrecha es aquella en la que se representa información alofónica de una lengua. O dicho de otro modo, es la transcripción en la que se representan las reglas fonológicas de una lengua. Y es un poco lo que yo les estaba explicando con este ejemplo en esa presentación, ¿no? Decimos, mira, esta presentación nos está mostrando que esa palabra dedo al interior o al interior de esa palabra dedo no hay solamente 3 fonemas, sino que hay 4. Y en muchos sentidos cada uno de esos fonemas tiene sus propias particularidades, ¿no? Por ejemplo, en una transcripción simple yo no pongo este dientito aquí, pero en una transcripción estrecha, por ejemplo, yo sí tendría que poner el dientito porque tengo que especificar, por ejemplo, que en español esta D es una D dental, o este fonema, vamos ya a hablar en términos de fonemas, este fonema dental oclusivo sonoro, dental oclusivo sonoro, exactamente, o este fonema es un dental oclusivo sonoro y no un alveolar oclusivo sonoro como por ejemplo en el inglés, que es un poco la idea que da la primera representación. Como no tiene el dientito, no sabemos si este es dental, alveolar o postalveolar. Pero con el dientito ya sabemos que en español se tiene que hacer como una dental. Luego tendríamos la vocal, que también ahí tiene sus características. Y luego esta otra D, que para nosotros no genera contraste funcional, pero que nosotros sabemos que se pronuncia diferente a la oclusiva dental sonora. En este caso tendríamos una fricativa dental sonora, ¿no? Y por tanto sabemos que también la pronunciación es ligeramente diferente a al primer fonema de esa palabra. Dedo, dedo, do, dedo, 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 ¿sí? Y nosotros lo pronunciamos de esa manera. No pronunciamos como este de aquí. Y también sabemos que esos fonemas diferentes responden a reglas fonológicas. Era un poco lo que yo les explicaba también hace 3 presentaciones, bueno, 2 presentaciones. Por ejemplo, sabemos que este fonema responde a reglas de distribución complementaria. Este fonema solo aparece en determinados contextos y este fonema también aparece en determinados contextos. Y existen reglas que nos dicen en qué contextos aparece cada uno. Esas son las reglas fonológicas de los alófonos. Y la transcripción estrecha justamente representa eso. Los alófonos de una lengua y o las reglas fonológicas de una lengua, porque nos indica cuáles son las reglas de distribución de los alófonos de esa lengua. También se le conoce como transcripción fonética porque representa los detalles fonéticos de la emisión. Aquí es donde entramos otra vez con este asunto del concepto de fonética, ¿no? Recordando que la fonética se refería a la pronunciación real del habla, ¿no? A lo que emitimos realmente, a la producción física de ese sonido y cómo se produce. Entonces, por eso decimos transcripción fonética, porque la transcripción en este sentido nos está indicando que la palabra en español se produce efectivamente así y no así. A esta pronunciación le pondríamos un asterisquito, porque no se pronuncia así. En términos de distintividad, nosotros reconocemos solamente estos fonemas, pero en términos de pronunciación, en términos de pronunciación más bien, emitimos estos 4 fonemas, ¿sí? Transcripción fonética, porque representa los detalles fonéticos de la emisión, o transcripción fonológica, porque representa las reglas fonológicas de la lengua. Es más compleja que la transcripción ancha, justo por lo que acabo de explicar, ¿no? Lo que vemos aquí. Hay más detalle en esta transcripción y menos detalle en esta otra. Aunque el grado de detalle también de la alofonía representada depende de quién usa este tipo de transcripción o para los fines que se utilice, ¿no? Generalmente, este tipo de transcripción, por ejemplo, se utiliza para hablar de las variantes de una lengua. ¿Cómo varía el español, por ejemplo, de México al español? Bueno, el español de México varía incluso internamente, ¿no? Pensémoslo de manera más específica.
¿Cómo varía el español de, no sé, se me ocurre, la Cuauhtémoc y el español de Tepito, por ejemplo, ¿no? O cómo varía el español de Monterrey al español de la Ciudad de México. Generalmente eso se representa con este tipo de transcripciones, porque justamente nos hablan de esos detalles de la emisión. Nosotros sabemos, por ejemplo, que aquí en Monterrey la palabra, no sé, ahorita no se me viene una palabra que suene un tanto diferente. La palabra, no sé, vamos a ocupar la palabra dedo otra vez, ¿no? Sabemos que aquí en Monterrey la palabra dedo, pues es dedo para nosotros en términos globales, pero a lo mejor la pronunciación de esta palabra es diferente aquí y allá en términos de acento, de a lo mejor algún rasgo característico de la producción lingüística de una comunidad y otra, y eso se representa con este tipo de transcripción. Para un estudiante de lenguas extranjeras esto es muy importante, sobre todo si se quiere dedicar un poco a esta vertiente de las variantes de una lengua, ¿no? Esto se ve en Fonética 2, pero conviene un poco adelantarlo, porque ustedes, por ejemplo, están estudiando una variante estándar de las lenguas, ¿no? Cuando estudiamos una lengua extranjera, estudiamos una variante estándar del inglés, del francés, del español. Es decir, una variante que más o menos todos conocen. Pero en realidad, pues esa variante no es hablada por todos los hablantes de ese idioma. Y nosotros como hablantes del español lo sabemos. Nuestra variante del español, pues no es hablada por todos los que hablan español. Los chilenos hablan su variante, los colombianos hablan su variante, los españoles hablan su variante, etcétera. Nos entendemos, sí, pero son variantes diferentes o son variantes del español que sabemos que suenan diferentes, ¿no? Entonces, para un hablante, para un estudiante del español como lengua extranjera, al que le interese este tema, es muy importante esto de la transcripción fonológica estrecha, porque es lo que en términos de estudio le puede ayudar a comprender este tipo de fenómenos, ¿no? Se utilizan corchetes para enmarcar este tipo de transcripciones, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Y ahorita lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva, en esta. La frase un dedo se representa fonológicamente en español como un dedo. Y vean, o más bien vean el grado de complejidad que ya vemos aquí, ¿no? Aquí ya podemos ver un poco lo que les comentaba al principio del curso. De pronto en español tenemos una vocal nasal en un contexto de una nasal, ¿no? Porque evidentemente como después viene la nasal le pega su rasgo a este y entonces esta vocal se vuelve nasal, pero aquí ya tenemos una vocal nasal que en términos generales nosotros no reconocemos como vocal nasal porque ese rasgo de nasalidad no es pertinente para nosotros como hablantes del español, ¿sí? Luego, la N es una dental, o para hablar en términos propios, la alveolar nasal sonora, se vuelve dental por el contexto de la dental. Como después aparece también una dental, esta se dentaliza, ¿no? Entonces, en español, en este contexto, este fonema que prototípicamente es alveolar, vamos a decirlo así, se pronunciaría en este contexto para los hablantes del español como una dental, un dedo, ¿no? Y luego también tendríamos el caso de este fonema, que en lugar de ser alveolar o postalveolar, en español serían dentales, y el que ya vimos del famoso fricativo, ¿no? Es decir, como vemos en la transcripción estrecha, los detalles de la emisión son bastantes, ¿sí? En la transcripción amplia, los detalles son mínimos, porque solamente interesa representar los fonemas. Otra vez, esto es lo que nosotros reconocemos en términos de pertinencia. Nosotros reconocemos, en esta frase existen estos fonemas. Yo puedo reconocer esta frase porque ahí hay distintividad, pertinencia en esos rasgos. En esta transcripción ya no hay pertinencia. Son rasgos alofónicos. La nasalidad no es pertinente para el español, la dentalidad tampoco es pertinente para el español, sobre todo, por ejemplo, en la nasal, ¿no? Ahí no nos importa si es dental o de otra naturaleza, ¿sabes? Seguimos reconociendo que allí hay una N, una nasal. O el rasgo de fricatividad tampoco es perceptible para nosotros, ni pertinente. Entonces, pero
Esta es la manera en que nosotros pronunciamos verdaderamente esta frase, perdón, ¿sí? Es importante recalcar que la transcripción estrecha representa las reglas fonológicas de la lengua. Por eso se le denomina fonológica o fonética. Lo que estamos viendo aquí, reglas alofónicas. No nos meteremos mucho en esto porque ya esto es de fonética avanzada y ya tiene más, ya es más complejo. Pero es un poco lo que acabo de explicar, ¿no? Bueno, pues ante una nasal, la vocal se nasaliza. Estamos ante una nasal y entonces la vocal se nasaliza. Es un contexto que impone una regla fonológica de nasalización. Como está ante una nasal, la vocal se nasaliza. Si la nasal está ante una dental, entonces la nasal se dentaliza. Y esas son las reglas fonológicas que representa la transcripción estrecha. Es decir, representa la variación alofónica presente en la emisión real de un idioma determinado. Esta es la manera en que se pronuncia de verdad, vamos a decirlo así. El término fonética puede inducir en este punto a confusión, y eso es muy normal porque ya lo hemos utilizado para muchas cosas, ya el término de fonética, ¿no? Para definir varios elementos. Fonética puede referirse en general a la disciplina, fonética y fonología, pero también se refiere a la realización real de la emisión sonora, a la manera en que pronunciamos, en que emitimos verdaderamente la lengua, ¿no? A la manera en que realmente se producen los sonidos del lenguaje en la comunicación oral. Este apunte solamente hay que tenerlo en cuenta. Es un poco también como vimos con el concepto de fonema, ¿no? Tenemos el concepto de fonema como concepto lingüístico y luego ya como el fonema como unidad funcional dentro de una lengua determinada, ¿no? Y luego además ese fonema, dependiendo de la pertinencia de sus rasgos, se puede transformar en un alófono. Por eso es que la materia a veces puede complicarse mucho porque estos términos son muy complejos y hay que prestar mucho cuidado con ellos para no confundirlos en un principio, ¿vale? 10:35, ok. Luego vemos lo del inventario fonético del español. No sé si tengas alguna duda, ¿no? Si no, de todos modos, regresaremos en el repaso a estos conceptos, pero no sé si de momento tengas alguna pregunta con relación a esto. Transcripción estrecha y transcripción ancha. ¿Ninguna? Ok. Entonces, nos vemos el día martes, ¿vale? A ver si ya se conectan tus compañeros también.